aunque nos va a faltar todavía considerar una complejización más que la fricción, que quedará para otra clase, vamos a ver un movimiento aún más complejo que el anterior, que es el movimiento rotatorio. O sea, porque este añade ciertas cuestiones más complicadas. Bien, fíjense que cuando analizamos justamente ayer, cuando fue ayer, anteayer fue el eclipse de luna, ¿lo vieron? No, profe. Yo No. lo vi obligado porque me tuve que levantar a esa hora para llevar a mi hijo a la escuela, y ahí lo vi, me había olvidado. Y ahí uno ve cómo la Tierra se interpone y básicamente es muy difícil sostener el terraplanismo después de ver un eclipse de luna, digamos. Aunque igual encuentran la vuelta para explicarlo, hacen explicaciones bastante complejas de por qué se ve el círculo de la Tierra sobre la Luna, etc. Pero bueno, a colación iba porque de ahí trataba de explicarle a mi hijo por qué, que tiene 11 años, cómo es el movimiento relativo de Sol, Luna y la Tierra, y que van orbitando entre sí, hay movimientos circulares, y se hace bastante compleja la explicación. Más si uno quiere ser más detallista, se vuelve un movimiento más complejo. El movimiento rotatorio es más complejo que los que vimos hasta ahora. Pero para hacerlo más sencillo, vamos a partir de un objeto de la vida cotidiana, que es lo que proponen en este curso que yo les había mencionado, y que es el sube y baja, porque también nos va a servir para explicar varias cosas. Creo que todos aún todavía están en la plaza de los sube y baja, y casi todos han subido alguna vez, me imagino. Supongo que sí. En otra ocasión que podíamos salir al aire libre, nos íbamos a la plaza y subíamos un sub y baja para comprobar. Tengo la foto ahí para demostrarlo, que lo hicimos con algunas camadas anteriores, para comprobar algunas de las cosas que vamos a ver acá. Por ahí nunca lo miramos como un movimiento rotatorio, porque digamos que tiene un límite, que es la Tierra, pero ahora vamos a ver que con la imaginación podemos hacerlo un poco más completo. Y vemos que acá en la figura tenemos el famoso sube y baja, que tiene un pivot, una parte que fija tierra, que nos asegura que esto no se va a mover en forma traslacional, sino solamente rotacional. Y tiene los niños que se sientan en sus extremos. ¿Cuál es la mejor forma, si me voy con varios compañeros para subirme un sub y baja? ¿Cómo tienen que ser estos niños que están o adultos, que están en los extremos? ¿Qué es lo mejor que puede suceder? Para que sea divertido, ¿no? No pesen igual. Muy bien, tienen que tener un peso semejante. ¿Y qué pasa si no lo logro eso? Justo yo tengo muy poco peso y me voy con mi amigo que pesa 30 kilos más que yo. ¿Qué podemos hacer para divertirnos igual? Los chicos enseguida se dan Mm. cuenta de este problema físico y cómo resolverlo. Que se suba alguien más al otro lado. Bueno, no hay nadie más. Si no hay nadie más, eso es una buena solución. Si hay alguien más, subimos 2 contra 1, vamos a ver, vamos probando. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Con el impulso. Profesor. Bueno, con un poco de impulso vamos a lograr algo más o menos, por lo menos un poquito de diversión. ¿Y otra solución? Se acerca más al centro del eje. Bien, ¿quién se tiene que acercar más y quién se tiene que alejar más? Acerca El de más mayor pesado se tiene peso que y se acercar. aleja el de menor peso. Bien, entonces esas son las cosas que vamos a ver hoy. Vamos a definirlas físicamente y darles un nombre a esas cosas, para poder analizar temas más complejos. Entonces, bueno. Entonces esto es lo que decían, o sea, básicamente la física de esto la conocemos. Así que ahora solamente vamos a formalizar este conocimiento. Entonces, cosas que vemos, que el sube y baja equilibrado es fácil de operar. Es lo más divertido que hay. Con un pequeño impulso, yo subo y bajo, ¿no? Si tengo uno mucho más pesado, la clásica que va un niño de 4 años con uno de 9, y el chico más liviano que allá arriba. No es divertido, pero bueno, puede ser divertido un rato. Después, niños de igual peso equilibran un sub y baja, distintos pesos no se equilibran. Mover al niño más pesado cerca del pivot restituye el equilibrio, que es lo que dijeron. Moverse más cerca del pivot también acelera el movimiento. Ese es otro detalle que por ahí se nos escapó.
al estar más cerca del pivot, el movimiento también es más acelerado, digamos, es un poco menos divertido también. Entonces, lo que vamos a preguntarnos es, ¿qué pasa con un sube y baja equilibrado? Pregunta que parece sonsa, pero vamos a aprovechar para hablar de un tema, que es, ¿para qué necesitamos un pivot? ¿Qué pasa si me siento solo en un sub y baja? Ese forever alone, no tengo amigos, me voy solo al sub y baja. ¿Cómo va a afectar el peso y la posición de los chicos que están en el sub y baja? ¿Y qué va a pasar con la velocidad y la distancia que tengo al pivot? También eso es otra cuestión. Entonces, acá vamos a llevar esto un poco al extremo, de cómo se comporta un sub y baja equilibrado. Cuando está equilibrado, ¿qué sucede con un sub y baja? ¿Va a estar horizontal? O al revés, un sub y baja que está horizontal, ¿está equilibrado? ¿Debería Sí. estar quieto? Bueno, en el caso de un sub y baja, pero en general un cuerpo que está rotando, para estar equilibrado, ¿debe estar quieto? Debe ser estático. Es la única forma de que esté equilibrado, que esté estático. Fíjense que en este caso se va a aplicar lo mismo con un ligero cambio, que ahora les voy a decir acá, un ligero cambio que vimos en el caso de las fuerzas del movimiento rectilíneo, y que se conoce como inercia rotacional. Y dice así, un cuerpo, de acá me olvidé de agregarlo, lo voy a agregar, un cuerpo que está rotando en forma estacionaria permanecerá estacionario. Si el cuerpo está rotando a un ritmo constante, seguirá rotando ese ritmo, en tanto y en cuanto no haya fuerzas externas que actúen sobre el mismo, y además que este objeto que está rotando no se tambalee, no esté haciendo movimientos de este tipo. Tiene que estar rotando así como la Tierra. Y lo que me va a decir esta ley física de la inercia es que puede ser que, como dijeron, un objeto que esté quieto, digamos, que esté a velocidad cero, es estacionario, eso es lo más obvio, pero también podemos considerar que un objeto que se mueve, que está rotando a velocidad constante, va a seguir rotando a esa velocidad constante mientras tanto no actúe una fuerza externa. Es por eso que si nosotros, alejados de cualquier influencia externa en el espacio, hacemos rotar un objeto, este va a seguir rotando indefinidamente, no hay forma de que pare porque tiene esa inercia. En la Tierra no, si pateamos una pelota, en algún momento deja de rodar, ¿pero por qué? Porque hay fuerzas externas que se oponen a este movimiento. De no existir esas fuerzas externas, así es como la Tierra, una vez que ha empezado a rotar, sigue esa rotación, y esa rotación no es que no varía, pero varía muy poquito para nuestra escala temporal. Varía algo porque hay fuerzas externas actuando sobre él, pero a nuestra escala el día dura lo mismo siempre. No cambia la rotación de la Tierra no cambia de un día para otro. Bien. Para poder manejar un poco el tema de la rotación, sí tenemos que definir unas nuevas cantidades físicas que no hemos definido hasta ahora, porque por ejemplo, ¿cómo definimos en qué posición está un objeto que rota respecto a este pivot? Y lo que vamos a hacer es definir su posición, pero como antes definíamos la posición como X, Y, Z, ahora tenemos que dar el ángulo que rota respecto a una orientación de referencia. Entonces, ahí tenemos que poner primero, porque la rotación, fíjense, acá les voy a poner la pantalla, tiene algo particular, porque cuando teníamos el movimiento lineal, era más fácil decir para dónde se está moviendo. Acá voy a interrumpir un poquito, voy a poner esta virome acá de ejemplo. Esta virome puede rotar, pero puede rotar de diversas formas, porque yo lo puedo hacer rotar sobre este eje, para este lado, lo puedo hacer rotar así, o para el otro lado, o puedo hacer rotarlo de esta manera. O sea, la diferencia que hay
con el movimiento lineal, que además de decir que se está moviendo, tengo que definir el eje de rotación. O sea, tengo que poner una orientación de referencia. Y también tengo que dar una referencia porque puede estar girando para un lado o girando para el otro. Bien, para empezar con esto, primero, posición angular. ¿Cómo se mide en el sistema internacional? Mediante una medida que se llama radian, que por ahí ustedes la conocen, pero siempre supongo que no conocemos, entonces vamos a empezar por ahí. Esperen que voy a ver una imagen. Ahí estamos. Enseguida. Radianes. Entonces, voy a compartir esto. El radian, fíjense, cuando nosotros medimos, y no va a estar mal porque lo vamos a usar también, cuando nosotros medimos un ángulo, normalmente estamos acostumbrados, por lo menos en la primaria y en la secundaria, a medirlo en grados. Ya decíamos que una circunferencia la dividimos arbitrariamente entre 160 grados, entonces decimos un ángulo recto es de 90 grados, un ángulo llano de 180 grados y así. Pero la metodología que después se utiliza, sobre todo en las matemáticas, porque es más fácil obtener algunos resultados precisos, es el radian. ¿Y qué es el radian? El radian lo que mide es, un radian sería esta parte de la circunferencia que mide exactamente igual al radio de la misma. Eso sería un ángulo de un radian. La forma más fácil de hacer todo esto es decir, bueno, una vuelta completa a un círculo, lo que nosotros llamamos 360 grados, son 2pi radianes. Acá aparece el número pi, porque si les recuerdo también, la relación entre el radio y la circunferencia de un círculo viene dado por este número, que es un número que saben que es un número irracional, porque tiene infinitos dígitos. Bien, las calculadoras, hay muchas calculadoras, eso no ustedes pueden resolver, si necesitan saber la cantidad de radianes, lo pueden hacer con su calculadora, si no ustedes van a ver. Entonces pongo acá, hay mucho en internet y seguramente habrá apps que calculan radiones, puse, bueno, radianes, entonces calculadora de radianes o conversor de radianes, van a encontrar, o por ejemplo, ustedes ponen en Google 45 grados a radianes y les va a pasar automáticamente. Entonces, para nosotros no va a ser un problema, digamos, a la hora de afrontar esto. Acuérdense que entonces, si 2pi radianes es toda la circunferencia, 180 grados sería pi radianes, 90 grados sería pi sobre 2 radianes. Solamente este detallecito les quería recordar de cómo se maneja esto. Bueno, lo que les decía también acá, voy a compartir otra imagen, que está acá es el que yo les decía que escribía el libro y hace el curso de cómo funcionan las cosas. Y le voy a sacar un poquito el volumen. Bien. Ahí tiene lo que sería un simulador de un sub y baja, pero en el cual lo hemos elevado de tal manera que pueda hacer la rotación como nosotros queríamos. Y acá más adelante lo que está mostrando, ahí está, eso lo voy a poner acá, es que hay distintas formas en que uno mismo puede girar. Uno puede girar o rotar a través de un eje que lo atraviese de cabeza hacia los pies y puede girar de un lado hacia el otro. Ese es el único giro que yo puedo llegar a hacer. Podríamos hacer un giro en otro eje, pero si estuviéramos en clase lo demuestro yo en la clase, pero es difícil hacer otro tipo de giro. Bueno, esperen que ya les voy a mostrar otra cosa. Ahí está. Entonces, con esta unidad de movimiento del movimiento rotacional, que es el ángulo que está teniendo un objeto, uno puede llegar a medir lo que se conoce como velocidad angular, que es la velocidad a la que uno está rotando. Esta velocidad va a ser igual, muy parecido a lo que vimos antes, que la velocidad era distancia recorrida sobre tiempo. En este caso la velocidad angular va a ser ángulos recorridos por unidad de tiempo, o sea, la cantidad de giros que yo doy, podría ser otra forma, y vamos a ver que también se puede definir de esta manera. Entonces la velocidad angular es el cambio en ángulo respecto al tiempo. Y acá un detallecito que es lo que le iba a decir,
¿Cómo yo sé por qué? Fíjense, yo puedo rotar, como decía el señor, puedo rotar hacia este lado, y tengo una rotación hice 2 pi radianes, pero puedo rotar para el otro lado, y también es 2 pi radianes. Entonces, ¿cómo distingo el movimiento para un lado y para el otro? Bueno, ahí lo puse a Ned Flanders. Lamentablemente Ned va a estar en contra de todo esto, porque lo que se aplica, ustedes saben que Ned Flanders es zurdo, y tenía su negocio de cosas para zurdo, pero para este caso se aplica lo que se llama la regla de la mano derecha. Lamentablemente en física se ve que la hicieron las personas diestras, y se utiliza como una convención para decir para dónde estoy girando. Entonces ocupo mi mano derecha, y si yo mi mano derecha la hago con la palma, abrazo la dirección de giro, mi dedo pulgar me va a decir cuál es la dirección oficial de ese giro. O sea que si yo giro de esta manera, la velocidad angular está para arriba. Si yo giro para este lado, el dedo va para abajo, la velocidad angular está para abajo. Entonces, cuando uno puede mirar, por ejemplo, si yo miro el sube y baja, digo, ¿para dónde está rotando? Para acá, está rotando en la dirección de la aguja del reloj. Bueno, pero si yo me voy a mirar del otro lado está rotando al revés, está rotando en dirección contraria a la aguja del reloj. ¿Cuál es el lado correcto? Bueno, por convención, y esto es totalmente convencional para ponernos de acuerdo en lo que decimos que el movimiento se mira siempre del lado que sigue el movimiento de las agujas del reloj. Es decir, yo tengo que mirar sube y baja, lo miro del lado de las agujas del reloj, que se está moviendo en este sentido, y la dirección oficial del movimiento angular es alejándose de mí. O sea, si estuviera rotando en la dirección contraria a las agujas del reloj, es al revés. Esto es un detalle con lo cual ustedes no van a tener que lidiar. Sí, les digo que tienen que existe, digamos, que hay convenciones que dicen para dónde giran las cosas. O sea, uno define el eje por donde gira, y digo, bueno, gira para este lado, es la dirección correcta, se puede saber por la regla de la mano derecha. Bien. Sigue un poquito. También para la velocidad angular, entonces, la velocidad angular se definía como el cambio en el ángulo respecto al tiempo transcurrido. Acuérdense, no les dije, pero la velocidad angular sería cambio en ángulo, que son radianes, dividido el tiempo, que son segundos. Entonces, mi velocidad angular sería radianes por segundo. Esa sería la unidad oficial en el sistema internacional. Pero es muy común que encontremos otra unidad de medida, que es las revoluciones por minuto, y que está definida fácilmente, a ver si no lo puse acá, pero es muy fácil. La velocidad en ese caso sería revoluciones, que son cantidad de giros, y que hace por cada minuto transcurrido. Entonces, esto se puede convertir fácilmente de RPM a radianes por segundo, porque sabemos que cada giro son 360 grados, cada giro son 2 pi radianes, y cada minuto son 60 segundos. Entonces, ese va a ser uno de los problemas que tienen que resolver en un ratito, va a ser justamente convertir una unidad en otra prácticamente. Entonces, no vamos a entrar, les menciono que esta velocidad angular tiene un sentido, depende del eje de rotación y de la definición que yo les di, que no les voy a insistir mucho en eso, porque no nos va a interesar, pero sí sepan que existe. Y hay otra cosa. Una cuestión, y acá lo que les dije responde a una de las preguntas que yo hice: ¿la velocidad es la misma en todos lados del sub y baja? ¿Cómo se siente? ¿Dónde se siente más la velocidad? O mayor velocidad. Imagínense, en vez de sub y baja, en los extremos. En vez de sub y baja, imaginémonos la calecita, que no sé si existe todavía, esto es más viejo que la escarapela, no sé si hay calecitas todavía, me imagino que mi hijo le diría tío vivo, como ahora está todo el castellano neutro, pero la parte más divertida de la calecita era estar alejado del centro. En los caballitos que estaban en la parte de afuera, lo más divertido, porque más cerca del eje no se siente casi la velocidad. Entonces, eso me da un motivo para explicar lo que es la velocidad lineal, porque una cosa es la velocidad angular, la velocidad de rotación, y otra es la velocidad lineal. La velocidad lineal está relacionada de la siguiente manera: la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular, esto que le llamo, parece una W, pero es en realidad una letra griega, omega. Eso no lo puse acá, pero anótenselo por acá, a ver.
velocidad angular se representa con la letra griega omega, que es esto que está acá, omega. Entonces, y la velocidad lineal, o sea, la velocidad que está recorriendo el objeto, sería igual a omega, la velocidad angular, multiplicada por el radio. Y acá ven que mientras más grande es el radio, mayor va a ser la velocidad lineal. Y esto es lo que me acaban de decir. Básicamente es la forma física de decir lo que ustedes me dijeron. Mientras más lejos estoy, más velocidad lineal voy a tener. Mientras más lejos estoy del centro del movimiento. Bien. Bueno, antes de entrar en el tema del torque, creo que este es un buen momento para hacer un descanso y que ustedes resuelvan los dos primeros problemas. A ver, voy a confirmar que es así. Yo les puse un archivo, está en el WhatsApp, pero lo voy a copiar de vuelta el enlace y se los mando por aquí. A ver si me esperan acá. Ahí está. Bien. Entonces, los divido en grupos, resuelven los dos primeros problemas, son problemas sencillos.